Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema, seguimos con nuestra historia del Perú y en este caso vamos a hablar de los precursores reformistas y separatistas. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Hay que estar atentos. La orden religiosa de los jesuitas había un gran poder económico y tenía una fuerte influencia. Expulsión de los jesuitas. La orden religiosa de los jesuitas había alcanzado un gran poder económico y tenía una fuerte influencia en la sociedad. Por eso, cuando fueron expulsados de nuestro territorio por orden de los reyes de España, se produjeron una serie de consecuencias que influyeron en la futura independencia. Por un lado, algunas personas pusieron en duda la justicia del rey. Por otro, se crearon escuelas más modernas, como el Convictorio de San Carlos. Además, algunos jesuitas adoptaron una posición muy contraria a la corona española. Los reformistas. Vaquíjano y Carrillo y Rodríguez de Mendoza. En el siglo XVIII hubo criollos que plantearon la necesidad de realizar algunos cambios en las colonias. Entre ellos destacaron de manera nítida José Vaquíjano y Carrillo y Toribio Rodríguez de Mendoza. Vaquíjano escribió un famoso discurso en el que afirmaba que para establecer la paz en nuestro territorio era indispensable dar un mejor trato a los indígenas. A su vez, Rodríguez de Mendoza fue sacerdote y rector del Convictorio de San Carlos, donde se formaron los criollos que luego participaron activamente en la independencia. Por eso Rodríguez de Mendoza presidió el primer Congreso Constitucional del Perú. La Sociedad Amantes del País y el Mercurio Peruano. A fines del mismo siglo XVIII se fundó la Sociedad Amantes del País, que reunía a un grupo de criollos y españoles que no solo proponían reformas, sino que también compartían un gran deseo de estudiar y conocer mejor nuestro territorio. Publicaron un periódico, El Mercurio Peruano, que salía 2 veces a la semana y en el que se podían leer artículos sobre nuestra geografía, economía y cultura. Esta publicación contribuyó con la independencia, pues permitió que algunas personas reconocieran las características únicas y diferentes del país, y porque ayudó a muchos criollos a desarrollar su orgullo nacional. Los separatistas, Vizcardo y Guzmán. En América también vivieron criollos que mostraron su espíritu independentista y libertario. Uno de ellos fue el arequipeño Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien tuvo que salir del país porque era jesuita. Cuando estaba en Europa, escribió la Carta a los Españoles Americanos, en la que afirmaba que ya era hora de que América conquistase su independencia. Las razones que le permitieron llegar a esa conclusión fueron que la corona española discriminaba a los criollos y maltrataba a los indios, y que América tenía grandes recursos económicos que España aprovechaba. Vizcardo y Guzmán sostenía también que esta independencia debía ser dirigida por los criollos. Arriba donde está el numerito, arriba está el numerito, su número, su línea de su número. Ya, ingrese ahí. Y ahí le va a aparecer su perfil. Le va a
aparecer perfil, tu número de RUT. Y tenemos que cambiar Muy la bien. contraseña. Hemos visto un video acerca de los precursores, reformistas y separatistas. Los precursores fueron los que trabajaron por la independencia sin llegar a conseguirla. Fueron hombres cuya actuación de algún modo fue creando las condiciones necesarias para la posterior ruptura del Imperio español. Se distinguen en separatistas y reformistas. Posición reformistas de los separatistas. Una hojita más grande, dame, hijito. Aquí no cabe. No, una hoja de ahí grande. La alta élite criolla empezamos con la posición reformista de los precursores. La alta élite, principalmente la limeña, fue partidaria de esta posición. Sus miembros proponían hacer ciertos reajustes en el aparato político administrativo y seguir manteniendo las formas de explotación feudal, y creían que los peruanos podían alcanzar más derechos y progreso y bienestar sin necesidad de romper el imperio español. Los principales precursores reformistas se destacan Josefa Quijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue. También destacan Fray Calixto de San José Túpac Inca y Mariano Alejo Álvarez. Precursores reformistas. Tenemos a Josefa Quijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue. Aquí en esta época se da la sociedad amantes del país, que era que estaba conformado siguiendo los patrones de la época y según el modelo europeo. Esta era una asociación que reunió a un conjunto de intelectuales peruanos que tenían la misma ideología, el mismo pensamiento, que fue plasmada en un periódico llamado Mercurio Peruano. Entre los miembros de esta sociedad estuvo Hipólito Unanue, cuyas publicaciones despertaron el interés por la ciencia. Los amantes del país heredaron y reunieron todas las inquietudes reformistas y los pensamientos de la Ilustración. Esta sociedad compartió la idea de que los avances del conocimiento llevarían al gobierno a hacer los cambios necesarios. Por ello promovieron al separatismo. Surgió también el Mercurio Peruano. Fue un periódico que se publicó durante 5 años y plasmó en sus artículos desde el amor patrio, los deseos de reforma, el pensamiento ilustrado, hacia estudios científicos relacionados con el clima y la medicina, así como innumerables ensayos que iban dirigidos al conjunto de la sociedad peruana. Su función fue como la de muchas otras publicaciones, vincular a los intelectuales con los del pueblo, al que debían guiar en la búsqueda del conocimiento a través del uso de la razón. En sus páginas se fue desarrollando la conciencia nacional, la conciencia de ser peruano y no español, el amor por la tierra donde había nacido, que tenía su origen en conocerla, debía conocerla profundamente, en conocer la riqueza de su población mestiza y en sus recursos. ¿Cuál fue la posición separatista de los precursores? En la expresión ideológica, los criollos no ricos del Perú estaban formados por comerciantes, artesanos funcionarios del segundo nivel y profesionales liberales. No gozaban de privilegios comerciales ni habían accedido a los puestos de control de la burocracia nacional.
Entre los representantes de la posición separatista encontramos a Juan Carlos Vizcardo y Guzmán, Francisco de Miranda, Antonio Mariño, José de la Riva Agüero, José Faustino Sánchez Carrión, Sí, esa es la contraseña. entre otros. Los principales precursores separatistas fueron, como ya les he mencionado, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Francisco de Miranda, José de la Riva Agüero, Ya, de ahí ya no hay ningún problema. entre otros. Póngale continuar. Ya ver, ahí le sale cambiar contraseña. A fines del siglo Ya, XIX, entonces cámbiala. algunos factores ayudaron a cristalizar las aspiraciones de reformas de América, las corrientes ideológicas de Europa, la independencia de los Estados Unidos y los ideales de la Revolución Francesa. Al Perú llegaron algunas ideas ilustradas como la crítica del régimen absolutista, la teoría de la soberanía popular, la igualdad entre todos los seres humanos, el afán, bienestar y ascenso social. Las instituciones que canalizaron estos factores hubieron dos. Uno fue el Real Convictorio de San Carlos en 1770, con la Sociedad de Amantes del País fundada en 1970. Reunió un grupo selecto, como ya les he explicado, de intelectuales bajo los auspicios del virrey Gil de Tahuada. Sabemos que eran los participantes Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijani Carrillo, y también publicaron el Mercurio Peruano. Sus objetivos fueron dar a conocer avances científicos sobre el Perú, contribuir a la confirmación y afirmación de la conciencia de la patria. Entre los principales efectos producidos tenemos que ayudó a tomar conciencia de la realidad peruana, desarrolló el orgullo y la autoestima entre criollos. Los precursores. Llamamos precursores a toda persona que con su pensamiento o su acción se adelanta a los acontecimientos, los propicia y lucha por alcanzar una meta deseada. Vamos a ingresar a Movistar. En el Perú son aquellos que adelantaron el camino de la independencia. Algunos vieron que el camino apropiado era la de la reforma, otro más radical propusieron como vía única de la independencia de la metrópoli española. A los primeros los llamaremos reformistas y a los segundos separatistas. Los precursores reformistas. Entre ellos encontramos a José Baquijani Carrillo, quien formó parte de los redactores del Mercurio Peruano, escribió El elogio del virrey el 27 de agosto de 1781. Tenemos a Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien estudió filosofía y derecho en el Convictorio de San Carlos, fue oidor de la audiencia de Cusco y escribió el Plan del Perú. También tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, quien fue director del Colegio de San Carlos. José Hipólito Unanue, que formó parte de los redactores del Mercurio y escribió observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial del hombre. Precursores separatistas. Dice contactar. Encontramos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Ingresó en 1761 a la Compañía de Jesús. 6 años después fue expulsado. En Europa aprendió las ideas separatistas y escribió cartas a los españoles americanos. José de la Riva Agüero y Sánchez Boqueque. Se dedicó durante su juventud a la lucha de la autonomía de España. Escribió las 28 causas. Movimientos separatistas en el cambio del siglo que se refieren a la conspiración. Por ejemplo, hubo una conspiración que se tuvo a cargo José Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde en Cusco en la fecha de 1805. Los fernandinos Hipólito Unanue y José Gregorio también conspiraron en Lima.
La fecha fue en 1808. Los religiosos del oratorio de San Felipe Neri, hoy San Pedro de Jesuita, también se dio lugar en Lima. Francisco de Paula y conde de la Vega de Ren también fue en Lima. El lugar de la conspiración fue en Lima. Toribio Rodríguez de Mendoza y José Faustino Sánchez Carrión, el lugar de conspiración también fue en Lima. José Gómez, Nicolás Alcázar y José Casimiro en Callao. Y los colegios de los abogados José de la Ribagüero, Mariano Melgar, Manuel Pérez de Tudela, José Javier Mariátegui, Manuel Lorenzo de Virraure y Sánchez Carrión en Lima en 1818. Y José de la Ribagüero y Sánchez Buqueque en Lima de 1820. Los movimientos separatistas en el cambio del siglo se refiere a las rebeliones. ¿Qué rebeliones hubo? Por ejemplo, en Tacna tuvo la rebelión comandada por José Francisco Antonio de Cela en 1811. También existieron los indígenas de Huánuco, una rebelión que se dio lugar en Huánuco. Enrique Paidarle, que se dio lugar en Tacna. Mateo Pumacagua, José Vicente y Mariano Angulo, José Gabriel Vegar y Manuel Hurtado, que tuvieron lugar estas revoluciones en Cusco, Arequipa, Puno y el sur andino. Muy bien. Hemos visto cómo estos hombres han sido capaces de cambiar las ideas, como se dice, de preparar el terreno para que de esta forma se cambie, ¿no?, el país. Los precursores reformistas son los intelectuales del siglo XVIII que plantaron críticas contra la región colonial, sin exigir la independencia. Creían que los peruanos podían alcanzar más derecho, progreso y bienestar sin necesidad de romper el imperio español. Los precursores separatistas son los ideólogos del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que plantearon la necesidad de luchar por la independencia del Perú, rompiendo las cadenas que lo ataban al imperio español. Los principales separatistas ya sabemos quiénes son. ¿Cuál es la comparación entre los reformistas y los separatistas? Que en los reformistas no hubo necesidad de romper con el imperio español y en los separatistas lucharon por la independencia del Perú, para que el Perú sea libre. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Precursores de la independencia. Precursores de la independencia. La forma de vida impuesta por España en los virreinatos americanos hizo crisis a fines del siglo XVIII. Los americanos aspiraban a una serie de sustanciales reformas sociales, políticas y económicas influidos por las corrientes ideológicas europeas y los ejemplos de la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Las nuevas ideas. Entre los siglos XVII y XVIII surgieron diversas corrientes ideológicas en Europa: el racionalismo, la ilustración y el liberalismo. El pensamiento ilustrado y las nuevas ideas políticas influyeron en los ideólogos peruanos.
afirmando sus deseos de reforma y de cambio. Además de lo ideológico, fue decisivo el ejemplo de las revoluciones políticas del siglo XVIII, la independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por los revolucionarios franceses, proclamaron los principios de libertad, igualdad y fraternidad, rápidamente difundidos en América, logrando influir decisivamente en el pensamiento reformista y revolucionario. Las instituciones más importantes en dar a conocer las nuevas ideas fueron el Real Convictorio de San Carlos en 1770, el principal centro difusor de la Ilustración en el Perú, y la Sociedad Amantes del País en 1790, formada por un grupo de intelectuales peruanos, cuyo objetivo fue despertar el amor a lo peruano. Bajo el auspicio del virrey Gil de Taboada y Lemos, publicaron el Mercurio Peruano, con la finalidad de dar a conocer el Perú. Así se indicaba en el editorial del primer número, Idea General del Perú. A estos peruanos les llamamos precursores, ya que con su pensamiento o su acción se adelantaron a los acontecimientos que prepararon la emancipación. Algunos precursores vieron que el camino para alcanzar un nuevo régimen político y social en el Perú era el de la reforma. Otros fueron más radicales y propusieron como única vía de solución la independencia. A los primeros se les denomina reformistas y a los segundos separatistas. Perfecto, disculpen, no se muy bien. En este momento me voy a comunicar con una especializada para que ¿sí? No me vaya a Muy bien. cortar, un momento. Hemos visto un video para ampliar más nuestro tema. En resumen, Sí, de llamada, por eso le estoy devolviendo la llamada para poderlo ayudar. tenemos que Lo que pasa es que había precursores tanto separatistas como reformistas, para que nuestros clientes no vayan, para que no se contagien. dentro de los cuales Entonces ahora sí lo podemos hacer por llamada. todos ellos son importantes porque ayudaron a que el país tenga una nueva ideología para seguir, para no depender de la colonia española. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo fue. En resumen, el reformismo y separatismo en el Perú fueron dos posiciones antagónicas que se mantuvieron durante la independencia, en un proceso político, social y económico que estuvo promovido por varios sectores de la sociedad, que creó las condiciones por la ruptura del imperio imperial. Cada una de esas diferencias contribuyó a la gesta de la emancipación de Perú. En ellas existen características económicos, sociales, que marcan la diferencia entre sus planteamientos. El separatismo en el Perú. La posición separatista es considerada por los historiadores y analistas como la posición radical. Esto planteaba que en el momento de conquistar la independencia había llegado, por tanto debía romperse los lazos con España. Fundamentalmente el separatismo era un movimiento político que promovía la autonomía, aunque tenía una estructura ideológica. La toma de armas era uno de sus principales métodos propuestos, que se daba a través de conspiraciones o revoluciones. Esta gesta revolucionaria era para los separatistas la meta que los llevaría a la independencia. Sus ideas fueron propagadas por todo el territorio peruano, muchas veces bajo la premisa de que los procesos pacíficos y los trámites ante las autoridades no llevaban a ningún lado. Según los separatistas,
El sistema colonial español estaba basado en la explotación y el dominio. La única forma de terminar con años de opresión era a través de la gesta independentista. El separatismo era básicamente la expresión política de las clases no privilegiadas del Perú. Se conformaba especialmente de artesanos, profesionales, comerciantes y personas que no tenían acceso a puestos relevantes de la burocracia. Los principales ideólogos separatistas, como ya hemos dicho, recordemos que son Juan Carlos Vizcardo y Guzmán, José de la Riva Agüero y José Faustino Sánchez Carrió, entre otros. El reformismo en el Perú. A diferencia de la posición separatista, los reformistas basaban sus acciones y pensamientos en la idea de que debía mantenerse el apego a la legislación de la corona española. Las leyes eran buenas y provenían del marco legal para la convivencia en sociedad. Los cambios debían darse en los sectores menos privilegiados del Perú y se lograrían mediante la aplicación de reformas por parte de la corona. No promovían la independencia o ruptura de algún orden establecido. Quienes conformaban mayoritariamente la posición reformista eran principalmente los criollos ricos o personas acomodadas de una situación económica. Los reformistas estaban principalmente en Lima, donde la alta élite proponía ajustes para el mantenimiento del aparato político y administrativo. Aunque plantearon críticas contra el sistema colonial, creían que no había necesidad de romper lazos con España para el progreso y el bienestar de la gente. Los principales exponentes del reformismo peruano, recordemos que fueron José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue y Mariano Alejo Álvarez. Ambas posiciones, reformistas y separatistas, estuvieron exponiendo sus ideas durante siglos, contribuyendo con discursos, proclamas y escritos a beneficio de la causa libertadora. La independencia del Perú termina obteniéndose en el año 1821, luego de las guerras de la emancipación. Bien, en conclusión, hubieron dos clases de precursores: separatistas y reformistas. ¿Cuáles eran las características de la posición separatista? Posición radical que plantea que ha llegado el momento de obtener nuestra independencia, postula una ruptura definitiva de los lazos de dependencia con España. Es un movimiento concreto, preciso y sistemático, predominante, político. Se plantea la autonomía y separatismo. Se manifiesta de manera ideológica. También se manifiesta por acción de armas, conspiraciones, rebeliones, revoluciones. Se piensa que la independencia es una meta cercana a la que se llegará mediante un proceso revolucionario. Y es un movimiento que ocurre frecuentemente a lo largo y ancho de todo el territorio. Dentro de los principales, no nos olvidemos que los principales ideólogos del separatista son, entre muchos, Juan Carlos Vizcardo y Guzmán y José de la Riva Agüero. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue el primer precursor ideólogo del Perú y de América. Fue un jesuita arequipeño nacido en Pamplona. Fue una importante figura revolucionaria. Se le expulsó del Perú cuando realizaba estudios en el Cusco en 1766. Y en 1791, con motivo del tercer centenario del descubrimiento de América, escribió su famosa carta a los españoles americanos. En este documento plantea y fundamenta la independencia de las colonias subyugadas a España. El precursor de don Francisco Miranda, reconociendo su importancia, ordenó su publicación. Ahora vamos a ver un video corto acerca de la vida de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, para reforzar el tema. Quien fue uno de los que ayudaron a la independencia del Perú. No, pero es rellamada. ¿Ves?
¿A qué? Poder regresar a su tierra natal y reclamar su herencia. Durante la época de la emancipación surgieron las ideas de la Ilustración, promesas de igualdad que se tornaron en revoluciones que se extendieron por Europa y América, desembocando en la independencia de muchos países. La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y las rebeliones indígenas en nuestro país son solo algunos ejemplos de todas las manifestaciones de descontento contra los gobiernos europeos. En este contexto surgieron autores que promovieron aquellas rebeliones buscando la justicia a través de sus escritos. Uno de ellos fue Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, jesuita, escritor peruano y precursor de la independencia hispanoamericana. Al pertenecer a la Compañía de Jesús, por mandato real de España, recibió el exilio teniendo que permanecer en Italia sin poder regresar a su tierra natal ni reclamar su herencia, siendo esto injusticia, además del hecho de ser criollo que hizo emerger ideas separatistas en su mente. Su obra más conocida e influyente fue la Carta a los Españoles Americanos, manuscrito en el cual incitaba a los criollos a rebelarse contra el trato despectivo que recibían de los españoles peninsulares, dando un llamado al derecho y el deber que los españoles americanos tenían de dominar sobre sus tierras. El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente para determinarnos por ella a tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y de vuestros sucesores. Fragmento a la Carta de los Españoles Americanos. Así, en todas sus obras, critica duramente el orden español y sus argumentos muestran a la independencia como una urgencia para terminar con las injusticias. Este momento ha llegado, acojámosle con todos los sentimientos de una preciosa actitud, y por pocos esfuerzos que hagamos, la sabia libertad, don precioso del cielo, acompañada de todas las virtudes y seguida de la prosperidad, comenzará su reino en el Nuevo Mundo, y la tiranía será inmediatamente exterminada. Conclusión de la Carta a los Españoles Americanos. Antes de su muerte, entregó sus papeles a Rufus King, ministro de los Estados Unidos, quien más tarde entregaría la Carta a los Españoles Americanos al líder patriota venezolano Francisco de Miranda, quien la tradujo al español y la difundió en América Latina, para cumplir el propósito por el que su original autor luchó durante su vida. Ya, en 5 minutitos. O si gusta, yo me comunico con él, me brinda sus datos y lo vuelvo a llamar. Ya, muy bien, córteme. Perfecto, entonces yo lo voy a llamar al caballero y de ahí lo vuelvo a llamar a usted. Muy bien. Muy bien, hágalo así por favor. Muy bien. Hemos visto un pequeño resumen de la vida de Juan Carlos Vizcarra y Guzmán. Bien, seguimos con otro precursor separatista, José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero es un criollo emparentado a familias ennoblecidas y el primero en fomentar la inquietud revolucionaria entre los limeños. Nació en Lima el 3 de mayo de 1783 y murió el 21 de mayo de 1858. Fue un criollo limeño de familia aristócrata. Fue un conspirador permanente contra el gobierno colonial. Se encargó de organizar la conspiración de Oratonieros en Argentina y escribió la manifestación histórica y política La Revolución de América en 1818, conocida también como las 28 causas, también en España con el nombre de Memorias de Pruvo-Megna. Vamos a ver un pequeño video para reforzar su tema, un poco su vida de José Riva Agüero. Muy bien, vamos a ver. Tenemos a José de la Riva Agüero, quien una vez dijo: la patria es una creación histórica. Desde entonces trabajó en la búsqueda de nuestras raíces, en esta casa que lo vio nacer.
Siendo muy joven, asombró a sus compañeros y maestros por su inteligencia, y antes de recibir el grado de doctor en letras de la Universidad Mayor de San Marcos, logró con su tesis de bachiller y de doctorado iniciar una nueva etapa de la historia crítica del Perú. A principios del siglo, la historia del Perú colonial, los ensayos del Inca Garcilaso de la Vega, la historia de la literatura republicana y en general toda nuestra historia permanecía en el más completo olvido. Ribagüero sabía que tenía una gran obra por comenzar y muchos prejuicios por combatir. Muy bien, comentarle lo siguiente, ¿sí? El proceso de activación una vez entregado el chip es un proceso de las 24 horas. El alma nacional no se improvisa, no surge de repente de la nada al conjuro de un individuo o de una generación, sino que vive de la misteriosa comunidad de los siglos. Es la suma de lo mejor que hay en nosotros, de nuestros más altos y generosos anhelos. Porque está en proceso todavía. Sí. El joven Ribagüero encarnó, como la gran mayoría de su generación, un sentimiento de renovación muy importante. Un sentimiento dirigido hacia procurar la confraternidad entre todas las razas y todos los habitantes del territorio peruano. Y esa nueva manera de sentir el Perú se forjó gracias a una riesgosa excursión que el joven Ribagüero realizó a los 27 años. Al lomo de mula recorrió la difícil geografía andina, desde Cusco hasta Huancayo, en una época en la que Europa, por tradición, era el destino obligado de jóvenes afortunados como Ribagüero. Sin embargo, este viaje de descubrimiento no solo fue contra las reglas, sino que quedó plasmado en su libro Paisajes Peruanos. José de la Ribagüero Ledesma fue un polígrafo, fue un hombre muy culto y fue el que, a pesar de ser un aristócrata, era marqués de Montealegre, de Aulestia y de Casa Dávila, fue el que acuyó la palabra mestizaje dentro de un pensamiento peruanista que fue siempre el suyo. Y él entendía por mestizaje no solamente de las razas, sino también el de las culturas. Su visión orgánica, exactitud en el juicio y gran dominio del idioma le permitieron ser director de la Academia Peruana de la Lengua y desde 1932 apoyó a consolidarse oficialmente a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participó como miembro del Consejo Superior y como divulgador de sus ideas y amor al país en su cátedra de Historia hasta 1944. No se activa de manera correspondiente. Que mi sistema me sale que se está activando lo más rápido posible. Exacto. Sí, a usted no le va a cambiar nada. Lo único que se le ha cambiado es una mejor tecnología del 3G al 4G para que tenga mayor potencia en navegación más que todo. Por eso es que se le ha hecho el cambio. Muy bien, don Sebastián. Que tenga una el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre Jorge Fernández, que fue él. Él nace en Arica, en ese momento todavía del reinato del Perú, o sea, pertenecía al Perú Arica, Chile, en 1755. Él fue meteorólogo, médico, profesor universitario, político, precursor de nuestra independencia, botánico. Tiene varias carreras y varias aficiones que él desarrolla muy bien. Él se le dice que es un gran reformador de la medicina, porque funda la facultad, la que actualmente llamamos Facultad de San Fernando, que es la Facultad de Medicina de San Marcos. ¿Por qué funda él? Porque él tiene mucha cercanía con el virrey de ese entonces, de ese momento. Entonces, él nota que Lima en ese momento era muy sucia, porque no tenía alcantarillado, no tenía medidas de salubridad. Entonces, él pide al rey a petición suya, al virrey, de que tengamos una escuela o una facultad de medicina digna para los peruanos. El virrey le concede ese pedido y pues él implementa los salones, implementa incluso la currícula, porque se llevaba una currícula distinta en ese momento. Él implementa una currícula más vanguardista, más europeizada, más de Europa. Él, por ejemplo, él es de la idea de que no es
debajo de las iglesias, porque, como ustedes sabrán, antes los cementerios no eran alejados de la ciudad, eran debajo de las iglesias. Él propone el primer cementerio grande en el cual esté alejado del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque estos muertos al proceso de putrefacción van a traer bacterias. Y él propone, después de una larga investigación, ese postulado, y es muy bien atendido ese pedido. Después de eso, se puede decir que Hipólito Unanue fue una persona muy importante también en la medicina, porque aceptó todas estas reformas con mucho esfuerzo y con mucho cariño por su parte. Él fallece finalmente en Cañete en 1833, dejando un gran legado para todos los estudiantes de medicina y para todos, también para todos los peruanos que queremos saber un poquito más de historia. Y ahora yo te encargo a ti que sepas un poco más de él y en sí de la historia en general. Ahora ya sabes, ponle like si te gustó el video. Muy bien. Entonces, hemos visto también a Hipólito, la vida de Hipólito Unanue, el cual pertenece a los precursores reformistas. Y para las características de la posición reformista son que apelan a la aplicación de las reformas por parte de la corona para mejorar y hacer más eficiente la administración. De ninguna manera proponen la independencia o la ruptura de la madre patria. Se vinculan a esta posición las clases de criollos o distinguidos, entre los que encontramos, como ya hemos visto, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, Joseba Quijano y Carrillo, entre otros. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias.